¿Qué tal, amigos? En el siguiente video vamos a platicar acerca de una de las mayores aplicaciones que tiene el cálculo diferencial, que hace referencia a los problemas de optimización. La optimización, pues como su nombre lo dice, es cuando nosotros tratamos de buscar las condiciones ideales para una variable que nos ayuden a resolver de la mejor manera alguna situación o algún problema que se nos presenta. Optimizar se utiliza para una infinidad de cosas, ¿no? Podemos optimizar desde la cantidad de material que se utiliza para construir desde una cajita, o podemos optimizar el volumen de una determinada lata que contiene algún producto. También hace referencia a optimizar tiempos, inventarios, los costos, en fin, cualquier cosa que nosotros queramos optimizar, encontrar sus valores ideales, se puede optimizar. Lo único que tenemos que hacer, pues, es encontrar una función que nos ayude a determinar esto, ¿no? Eh, Existen por ahí, pues, según los libros que nosotros manejemos o la información donde nosotros investiguemos, eh, muchos autores nos presentan diferentes métodos o estrategias para poder realizar problemas de optimización. Sin embargo, creo que por aquí se resumen bastante bien cuáles son algunos de los pasos que yo puedo seguir para poder entender un problema de optimización. Pues lo primero es, como siempre, tenemos que leer cuidadosamente el problema que se nos presenta y, de ser necesario o si es posible, realizar algún diagrama que me ayude a entender un poquito más lo que nosotros tenemos que analizar. Eh, una vez que nosotros tenemos bien entendido de qué es lo que nos están preguntando, tenemos que hacer una lista de las variables o constantes que se presentan, ver qué cosas se mantienen fijas, qué cosas son variables, qué unidades estoy utilizando, para yo poder también saber cómo proceder, ¿no? Todo eso es bastante importante. Acuérdense que les mencioné que pues los problemas de optimización son muy diversos. A veces puedes optimizar tiempo, a veces área, a veces volumen, a veces inventarios, en fin. Entonces, sí es importante que también establezcamos las unidades que vamos a manejar según el caso del problema que se nos presenta. Al final, todo esto nos va a ayudar a traducir este problema a una ecuación que yo puedo modelar y que yo voy a poder optimizar. Al fin de cuentas, a mí me van a dar nada más un enunciado, y a partir de ese enunciado tengo que encontrar una ecuación, y esa ecuación o esa función la tengo que analizar para encontrar ya sea el máximo o el mínimo de lo que me estén pidiendo. Y al fin, esa ecuación, o a veces ecuaciones, porque puedo necesitar más de una de ellas, tengo que ver la forma de relacionar todo con una sola variable. Al final de cuentas, todo debo dejarlo traducido a una sola variable, y pues ya poder utilizar lo que he aprendido de máximos y mínimos para encontrar esos valores óptimos. ¿Sale? Bueno, existen infinidad de problemas que nosotros podemos analizar de máximos y mínimos, pero pues vamos a empezar desde los más básicos, los más sencillitos, que son como estos, problemas muy sencillos, hasta problemas un poquito más avanzados, donde vamos a estar analizando varias cosas. Entonces, vamos a empezar con lo más básico, ¿sale? Bien, por ahí en los problemas básicos ya nos están dando, digamos, la ecuación o la forma de sacar la ecuación muy sencilla. Estos problemas que se nos presentan aquí son muy sencillos, pero son la base de lo que viene más adelante. Entonces, si entendemos esto bien, no vamos a batallar en entender lo que viene. Bien, vamos a empezar con el primerito, el más básico, que dice, en el primero, en este número 6,
Incluso nos están dando un enunciado, no nos están dando una ecuación, pero a partir de ese enunciado yo tengo que encontrar una ecuación que me ayude a modelar lo que me están pidiendo, ¿sale? Fíjense bien lo que dice el número 6. Dice, de todos los números cuya diferencia es 6, encuentra aquellos dos que tienen el producto mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay dos números cuya resta me tiene que dar 6, y si yo multiplico esos dos números, me tiene que dar un valor, el valor más pequeño posible de esos dos números, ¿sale? Tienen que ser números enteros, no me dice que sean positivos, entonces puede ser cualquier número, positivo o negativo, pero como no nos dice nada, pues vamos a entender que son números enteros, ¿sale? Entonces, ¿cómo voy a expresar esto? Bueno, dice que hay dos números cuya diferencia es 6. Yo no conozco esos dos números, entonces vamos a ponerlo como x más y es igual a 6. Ahora, esa es una función, pero me dice también otra parte del enunciado que su producto es mínimo. Entonces, yo tengo que hacer una función producto en donde si yo multiplico x por y, el resultado debe ser el mínimo posible, ¿sale? Entonces, aquí tengo dos funciones o dos ecuaciones donde yo tengo también dos incógnitas, x y y. Ahora, tanto x como y son variables. ¿Qué es lo que no va a cambiar? No va a cambiar que su... es una diferencia. Entonces aquí más bien debería de ser x menos y. Una disculpa. Entonces, ahora sí. ¿Qué es lo que no va a cambiar? Lo que no va a cambiar es que la diferencia entre esos dos siempre tiene que ser 6. No importa qué números sean. Pero lo que sí importa es que su diferencia sea 6. Entonces, ¿qué es lo que sí puede cambiar? Pues x y y son nuestras incógnitas, no sabemos qué son, pero sabemos que también su producto es mínimo. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ver la forma de relacionar esta función 1 con esta función número 2 para yo poder resolverlo. Tengo que encontrar la forma de relacionarlas. ¿Cómo lo va a relacionar? Bueno, pues de la primera ecuación, donde yo tengo un poquito más de información, voy a despejar una de las variables. Normalmente despejamos la y para dejar todo en función de x, que normalmente pues es la variable independiente, ¿sale? Pero realmente pues tendría que darnos lo mismo si despejamos una u otra. Pero bueno, por efectos de la normalidad, por así decirlo, vamos a despejar y de la primera ecuación. Entonces me quedaría menos y es igual a 6 menos x. Y pues bueno, como nos queda aquí menos y, acuérdense que para poder despejar una variable también tenemos que dejarla positiva. Entonces vamos a multiplicar todo por menos 1 y nos queda que y es igual a x menos 6. Entonces de la ecuación, de la primera ecuación, yo tengo que y es igual a x menos 6. Ahora tengo que ver la forma de relacionar esta ecuación con esta segunda ecuación, para que ya todo me quede en función de x. Y entonces yo crear una función producto, un producto en función de x, de una sola variable. Entonces, de la segunda ecuación, pues yo tengo que el producto de x por y tiene que ser mínimo. Pero pues ya tenemos que y vale lo que yo obtuve aquí. Entonces va a ser x por x menos 6. Y entonces si hago ese producto notable muy sencillito, pues me queda que la función p de x sería x cuadrada menos 6x. Entonces aquí tenemos una función que ya podemos analizar, ya podemos sacar el máximo o el mínimo según sea el caso, que en este problema pues voy a sacar un mínimo. Bueno,
Ya teniendo esta ecuación, puedo aplicar lo que he aprendido de máximos y mínimos. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para encontrar el máximo o el mínimo? Pues tenemos que obtener la primera derivada. Ya sabemos que hay varios métodos para obtener máximos y mínimos, como el criterio de la primera derivada, el criterio de la segunda derivada, o también graficando la función. Por efectos de lo que hemos visto en clase, yo lo voy a hacer con el criterio de la segunda derivada. Y después vamos a graficar para ver cómo es la gráfica de esta función, ¿sale? Pero bueno, según el criterio de la segunda derivada, sacamos la primera derivada, que sería 2x menos 6. En el segundo paso, tenemos que igualar la primera derivada a 0 para encontrar los puntos críticos. O sea, sé que 2x menos 6 es igual a 0. De aquí despejamos, entonces si despejamos me queda que 2x es igual a 6, o sea, sé que x es igual a 3. Y nada más tenemos un punto crítico. Entonces, de aquí incluso pues ya no tendría sentido sacar la segunda derivada para ver si es un mínimo, porque solamente tenemos un valor para la x, es un 3. La x solo puede ser 3. Pero pues bueno, nada más para corroborar. Paso número 3, sacamos la segunda derivada de la función. La segunda derivada de esto, que en este caso sería 2. Y como la segunda derivada quedó positiva, quiere decir que tenemos un mínimo. ¿Dónde está el mínimo? Cuando la x vale 3. ¿Sale? Entonces, la x vale 3. Si yo quisiera encontrar cuál es ese otro valor para cuando nosotros tenemos el producto mínimo, pues ya podemos ir despejando en las funciones originales, ¿no? Decíamos al principio que la diferencia de x y y tiene que dar 6. Yo ya sé que la x vale 3, entonces si yo hago los despejes pertinentes, aquí me va a quedar 6 menos 3, entonces me queda que menos y es igual a 3. O sea, sé que y es igual a menos 3. Si yo lo pongo en una diferencia, 3 menos 3, pues la diferencia sí es 6, porque a fin de cuentas estos dos se van a hacer positivos, ¿no? Y me va a dar 6. Ahora, si yo multiplico estos dos, 3 por menos 3, pues me va a dar menos 9. Lo cual pues es un valor menor a 0. Y pues el producto sería mínimo. Si yo hiciera pruebas con algunos otros números, me voy a dar cuenta de que aunque tal vez su diferencia sea 6, no van a tener el producto mínimo. O sea, por ejemplo, si yo tuviera, no sé, si la x hubiera sido un 9 y la y hubiera sido un 3 positivo, pues la diferencia sí seguiría siendo 6. Pero su producto pues ya no sería mínimo, porque en este caso 9 por 3 pues nos daría 27. Entonces en este caso pues no se cumpliría la condición de que el producto sea mínimo. ¿Sale? Entonces, pues bueno, ya corroboramos que en efecto esos dos valores son los que me van a dar un producto mínimo. Y ese producto mínimo, pues yo puedo determinarlo si yo sustituyo en esta función original. Ya sabemos que el punto crítico es 3. Entonces aquí sería 3 al cuadrado menos 6 por 3. Y eso me daría un total de 9 menos 18. Entonces me quedaría menos 9. ¿Cuál sería entonces ese punto mínimo al que nosotros podemos llegar con este punto crítico que es de 3? Pues sería el menos 9. Ahora, si yo graficara esta función, la función original, esta que obtuvimos aquí,
podríamos visualizar también justamente ese valor mínimo. Vamos a ponerlo acá, es x cuadrada menos 6x. Y es igual a x cuadrada menos 6x. Ahí está. Bueno, si nosotros hacemos la gráfica, aquí está la gráfica. Efectivamente, pues es una parábola. Y bueno, si le hacemos ahí un poquito de zoom, si ustedes se fijan, pues aquí vemos, aquí está x, vamos a ponerlo un poquito por aquí. Aquí tenemos x en x3. Justo en x3 está ahí el vértice de la parábola. Y justo como calculamos ahorita, en menos 9. Y ese sería el mínimo que nosotros acabamos de encontrar. ¿Sale? Entonces se cumple lo que nosotros establecimos desde un principio. ¿Sale? Ok. Vamos a checar otro ejemplo. Aquí de estos sencillitos. Por ejemplo, en los siguientes ya nos están dando por ahí algunas condiciones, ¿no? Nos dicen maximiza o minimiza, dependiendo del caso, y ya nos están dando las dos ecuaciones que yo obtuve aquí del enunciado anterior, pero aquí ya nos están dando esas condiciones, ¿no? Entonces, es básicamente lo mismo, ¿sale? Es básicamente lo mismo, pero pues va a cambiar un poquito. Vamos ahora a realizar, ya hicimos uno de mínimo, vamos a hacer uno de máximo. Vamos a checar el número 7. Bien, para el siguiente punto, en el número 7, ya nos están dando las dos funciones, ¿no? Hay una función q que representa el producto de un número por el cuadrado de otro. Nos dice que x y y en este caso son números positivos, entonces ya nos está dando más condiciones. X y y son números positivos, no pueden ser negativos. En el anterior no nos daban esa restricción, aquí sí. Y bueno, vamos a asumir que siguen siendo números enteros. Y nos dice también que se tiene que cumplir que uno de ellos más el cuadrado del otro tiene que ser igual a 1. ¿Qué tenemos que hacer? Pues básicamente lo mismo. Tenemos que despejar una de las variables de una de las funciones y sustituirla en la otra. Que de aquí, pues bueno, en esta ecuación es donde yo tengo más información. De aquí voy a despejar otra vez la y voy a sustituir en la x. ¿Por qué la y? Pues lo mismo porque dijimos, ¿no? Normalmente tratamos de dejar todo en función de x y aparte, aquí está mucho más fácil despejar la y, porque si ustedes se fijan, y cuadrada quedaría igual a 1 menos x, y en la otra ecuación yo tengo y cuadrada. Entonces, la función q, ahora sí que en función de solamente x, quedaría x por 1 menos x. Y aquí pues me quedaría q de x es igual a x menos x al cuadrado. Ya más fácil. Entonces ya tengo mi función que voy a minimizar o maximizar, que en este caso es maximizar. ¿Qué tengo que hacer? Pues aplicar otra vez criterio de la segunda derivada. Entonces primero tengo que sacar la primera derivada de q, que vendría siendo 1 menos 2x. Luego, igualar a 0 la primera derivada para encontrar los puntos críticos. Entonces sería 1 menos 2x igual a 0. Y si yo despejo, pues me quedaría menos 2x es igual a menos 1. O sea, sé que al final x es igual a un medio positivo. Que bueno, en este caso, si nos estamos dando cuenta, no va a quedar un número entero. Nos va a quedar un número fraccionario. Que bueno, pues vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si
si con esto se cumple. Bueno, por allí me había dicho que asumiéramos que eran números enteros, pero pues ya vimos que pues no, ¿verdad? No pasa nada. Ok, igual si yo utilizo el criterio de la segunda derivada y sacamos la segunda derivada de Q, pues me va a dar menos 2. Y como ahora la segunda derivada me queda negativa, quiere decir que yo voy a sacar un máximo. Vamos a maximizar esto. Entonces, nos queda aquí. Nosotros ya podemos encontrar cuáles son esos valores de la función original que nosotros teníamos, que sería x más y cuadrada igual a 1. De aquí yo ya puedo sacar qué es lo que va el valor de y. La x, pues ya sabemos que es 1/2 más y cuadrada igual a 1. O sea, sé que y cuadrada es igual a 1 menos 1/2. O sea que y cuadrada es igual a 1/2. O sea, a la raíz cuadrada de 1/2. ¿Sale? Ese sería el valor de y, la raíz cuadrada de 1/2. Entonces, pues sí, tiene sentido. O sea, si es aquí 1/2 y aquí es la raíz cuadrada de 1/2 al cuadrado, se convierte en 1/2 y sumados me dan 1. ¿Sale? Ahora, ese producto máximo, pues podemos sacarlo también de aquí, de esta función, que sería, en este caso, 1/2 menos 1/2 al cuadrado. O sea, hace 1/2 menos 1/4, que al final de cuentas nos va a dar también 1/4. ¿Sale? Y ese sería el producto máximo. Que en este caso, bueno, pues nos quedó así, con números decimales, por la condición que nos están dando aquí de x más y cuadrada igual a 1, pero pues a fin de cuentas, si nosotros checamos ahí el procedimiento, pues es correcto. Incluso, bueno, ya si nosotros quisiéramos checar la gráfica de esta función, que es x menos x cuadrada, vamos a ver qué pasa. Y es igual a x menos x al cuadrado. Ok, ahora sí. Bien, si nosotros checamos aquí en la gráfica, si se fijan, el máximo pues está muy pequeñito de esta gráfica, pero pues podemos ver justamente que está aquí en x.5. Ahí tenemos ese punto máximo. Y en y, si le hacemos un poquito más de zoom, pues sería x.5 y y 1/4. Ahí nos lo estaba marcando, ¿no? x.5 y 0.25, que correspondería a 1/4. Ese sería el producto máximo. ¿Sale? Entonces así quedaría la gráfica de esta función y la representación de este problema de máximos y mínimos. ¿Sale? Entonces, pues básicamente son unos ejemplos de lo más sencillo, pero pues vamos a ver alguno más avanzado. Les digo, estos problemas son ahora sí que la base, son los básicos, pero pues si entendemos estos conceptos, vamos a entender lo siguiente, ¿no? Quieren ahí practicar con los ejemplos anteriores que quedaron pendientes. Ahora, vamos a checar estos de aquí tienen que ver con maximizar ya sea un volumen, un área, alguna superficie. Todos son similares, entonces
entendiendo uno de ellos, puedo resolver cualquiera de los otros. Entonces, vamos a checar aquí, por ejemplo, el número 17. Vamos a checar el 17. Y básicamente todos los demás son iguales. Entonces, si hacemos el 17, ustedes pueden hacer sin problema cualquiera de los otros 3. ¿Sale? En el número 17 nos habla acerca de maximizar volumen. Nos dice que tenemos una hoja de aluminio cuadrada. Vamos a hacer un dibujito aquí. Acuérdense que una de las recomendaciones era haz un dibujo del problema para que lo puedas entender un poco mejor. Entonces es una hoja de aluminio cuadrada, mide 50 centímetros por 50 centímetros. Y le vamos a cortar las esquinas. Vamos a cortar cada esquina de tal forma que se formen aquí también unos cuadraditos. Y nos dice, vamos a cortarle las esquinas para yo poder convertir esta hoja en una cajita. Entonces, la idea es que esa cajita, o sea, esos cortes, yo no sé cuánto miden. ¿Sale? Entonces vamos a ponerle X. Pueden ser cualquier medida, de tal forma que cuando yo corte esas esquinas se convierta esto a una cajita, ¿no? Una cajita que va a ser algo como esto. Vamos a tener una cajita, digamos que más o menos así. Y entonces esta cajita que yo voy a construir, pues bueno, no sabemos cuánto van a medir esos cortes que yo le voy a hacer, esos cortes que voy a quitarle de las esquinas, por eso le pusimos X, pero pues sabemos que toda la hoja mide 50 por 50, entonces justamente estos pedazos de aquí tienen que medir 50 menos 2X. ¿Por qué menos 2X? Porque le estoy quitando la X de esta esquina y la X de esta otra esquina. Entonces al momento de que yo forme la cajita, cada una de los lados de la base va a medir 50 menos 2X, 50 menos 2X, y la altura pues va a medir X. ¿Sale? Y así pues yo voy a tener ahora sí que el volumen de la caja, ¿no? Esta cajita que yo voy a construir me piden que tenga el volumen máximo. Entonces, obviamente yo le puedo cortar a las esquinas la cantidad que yo quiera. Podría hacer pruebas. Podría hacer una tabla con diferentes valores de la X. Y pues ir descartando a ver cuál es el valor más óptimo, en donde yo tendría la mayor capacidad o el mayor volumen para esta cajita, ¿no? Pero pues eso me llevaría bastante tiempo y la idea es que yo utilice lo que he aprendido de máximos y mínimos para encontrar el volumen de esta caja. Entonces, para empezar no me están dando ninguna función, pero de lo que me están diciendo, como me dicen maximiza el volumen, pues tengo que ver la forma de relacionar el volumen con el problema que me están dando. Entonces,
El volumen de esta cajita, para empezar, el volumen de esta cajita tiene que, bueno, es un prisma, ¿no? Y acuérdense que para sacar el volumen de un prisma es el área de la base por la altura, ¿sale? Entonces, el área de la base, en este caso, pues como sabemos que las caras son iguales, y si hacemos una función del volumen que involucre solamente la variable x, pues en este caso sería el área de la base 50 menos 2x por 50 menos 2x por la altura que vendría siendo x. Entonces, si yo desarrollo este producto, me tiene que dar lo que vendría siendo una función, justamente que yo ya puedo maximizar o minimizar, que en este caso es maximizar, y de una forma más, más adecuada. Ya con esto puedo encontrar más rápido lo que me están pidiendo. Entonces, si yo hago este producto, acuérdense que este es un producto de binomios, puedo hacer primero este producto y al final multiplicarlo por x. Entonces, pues lo primero que tendría que hacer es multiplicar estos dos primero, que pues ya sabemos que me va a dar 2500. Voy a hacer de una vez todo el producto. Al final va a ser 2500x menos 50 por 2 y por 2 va a dar menos 200 x cuadrada más 4x al cubo. Ya ustedes pueden desarrollarlo para ver si les da exactamente lo mismo que a mí, pero pues el desarrollo de ese producto es esto. Y si ustedes se fijan, pues ya me queda una función en términos de x que yo ya puedo analizar con máximos o mínimos, ¿no? Entonces, primer paso, hay que sacar la primera derivada de esta función, la función del volumen. Voy a empezar sacando el de mayor exponente, nada más para reacomodarlo. Entonces la derivada de 4x cúbica sería 12x cuadrada menos 400x más 2500. Y ya me quedaría esta función que es la primera derivada. Aquí en este caso me queda una función cuadrática, entonces tengo que encontrar dos soluciones para la x. Y pues ya sabemos que en el segundo paso, esas soluciones vendrían siendo los puntos críticos. O sea, sé que tengo que igualar la primera derivada a 0. Y pues ya sabemos que para poder solucionar esto, hay de dos. O usamos algún caso de factorización, que en este caso tendría que ser el trinomio cuadrado con a diferente de 1, o lo más seguro y lo más rápido, bueno, tal vez no lo más rápido, pero sí lo más seguro, es que yo utilice la fórmula general. Si yo batallo para factorizar, pues con la fórmula general sí o sí me tiene que dar la solución, ¿sale? Entonces, si ustedes utilizan la fórmula general, nada más recuerden siempre tener ordenada la ecuación. Acuérdense que la ecuación en la fórmula general es menos b, bueno, x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac, todo dividido entre 2 veces a. Y acuérdense que siempre, siempre, siempre la a es la que está pegada a la x al cuadrado, la b es la que está pegada a la x y la c es el número que no tiene letra. Entonces, si ustedes usan la fórmula general, ya ustedes ahí lo checan, pero la fórmula general nos va a dar dos valores. Uno de ellos va a ser
25 tercios, ahí ustedes lo corroboran, y el otro 25, ¿sale? Ya ustedes lo checarán ahí por su cuenta si sí da esos dos valores. Ahora, si yo me pongo a analizar estos dos valores que acabo de obtener, pues este valor en específico, pues no tiene sentido. No tiene sentido que los cortes de las esquinas valgan 25 centímetros. ¿Por qué? Pues porque toda la hoja mide 50 centímetros. Entonces, si yo hiciera un corte de 25, pues prácticamente estoy cortando así nada más en 4 partes la hoja de aluminio. Y esto pues no me daría, pues prácticamente me daría un volumen de 0. No serían las condiciones óptimas para crear una cajita con el volumen máximo. Entonces, pues no. El 25 absolutamente queda descartado como una solución, por lógica. Entonces, el valor que a mí me interesa pues es este, 25 tercios. Ahora, si yo quisiera realmente estar seguro también, pues acuérdense que en la segunda derivada, como tercer paso, si yo obtengo la segunda derivada de esto sería 24x menos 400. Y para ver cuál es el máximo y el mínimo, acuérdense que en la segunda derivada sustituimos los puntos críticos. Entonces sería sustituir 25 tercios, 24 por 25 tercios menos 400, y el 25, que sería 24 por 25 menos 400. Si ustedes se fijan en este primero, en el de arriba, realmente no me interesa qué valor voy a sacar, nada más si es positivo o negativo. Ahí ya nos dice que es negativo. Y acuérdense que si es negativo, quiere decir que ese es un máximo. Y acá, pues por lógica, si ustedes checan, 24 por 25 menos 400, me va a quedar un valor positivo. Entonces, si me queda un valor positivo, dijimos que ese es un mínimo. Entonces ya lo corroboramos ahí con la segunda derivada, ¿no? Ahí con la segunda derivada ya comprobamos los signos de esas operaciones. Y pues bueno, ya vimos que en uno nos da positivo y en uno nos da negativo. Entonces, si nos da negativo, acuérdense, es un máximo. Si nos da positivo, es un mínimo. ¿Sale? Entonces, bueno, ya, total. Bueno, ya dijimos que en este caso el 25 tercios es ese valor que yo le tengo que cortar a cada una de las esquinas. Y el 25 tercios vendría siendo, en este caso, 8.33 centímetros, lo que le voy a cortar a cada una de las esquinas para yo formar una cajita de volumen máximo. Si yo quiero conocer cuál es ese volumen máximo, pues acuérdense que nada más lo único que tienen que hacer es sustituir este valor, el 25 tercios, en la función original que nosotros obtuvimos, en esta función. Si yo sustituyo ahí el 25 tercios, ya me tiene que dar cuál es el volumen máximo de esta cajita. ¿Sale? Entonces ahí ya ustedes lo corroboran para ver cuál es ese volumen máximo. ¿Sale? Bueno. Vamos a checar otro. Pues bueno, ya ustedes podrán checar cualquiera de los otros ejercicios que vienen aquí mismo. Todos estos ejercicios que están aquí, del 18 al 20, son prácticamente iguales, se hacen igualitos, nada más hay que fijarnos qué nos están preguntando.
En algunos nos piden maximizar volumen, en el otro área. Pero bueno, prácticamente es lo mismo, ¿sale? Lo único que hay que hacer pues es verificar qué es lo que nos están dando y pues ya. Fíjense bien, en este ejercicio nosotros tenemos, en el ejercicio número 21, nosotros tenemos un contenedor. Ese contenedor es para los desperdicios o para la basura y pues no sabemos qué medidas tiene. Nos pide que nosotros encontremos ahora sí que la mínima área que va a tener este contenedor para poderlo construir, teniendo en cuenta que el volumen que debe de contener son 12 yardas cúbicas, ¿sale? Entonces, me piden encontrar las dimensiones de tal forma que se va a minimizar el área de la superficie de este contenedor. Obviamente, ¿para qué minimizar el área? Pues para minimizar el material para construirlo, ¿sale? ¿Qué tenemos como dato? Bueno, nos dice que para construirlo, el ancho, bueno, más bien el largo tiene que ser 2 veces el ancho, ¿sale? Pero pues si ustedes se fijan, aquí tenemos varias incógnitas. Primero, no sé cuánto es el largo. Yo no sé cuánto es el largo. Sé cuánto es el ancho, pero tampoco sé cuánto es el alto. Lo que sí me están diciendo es que el largo es 2 veces el ancho. Entonces sería 2x. Y el alto, pues no sé cuánto es. Ahí yo no puedo asumir que el largo es el mismo que el ancho, porque no me lo están diciendo, ¿verdad? No me están diciendo que son iguales, ¿no? O que esta cara de aquí es cuadrada. No me lo está diciendo. Entonces, como yo no puedo asumir eso, pues vamos a ponerle aquí también otra variable que vendría siendo la altura y. Entonces de ahí, con eso yo tengo que hacer mis ecuaciones, ¿no? Para empezar, ¿cómo saco el volumen de esto? Bueno, pues ya sabemos, es igual, es un prisma, entonces es el área de la base por la altura. Entonces, pues sería el volumen, vendría siendo 2x por x por y. Entonces sería 2x cuadrada por y. Y eso sería igual a 12 yardas cúbicas. Eso es lo que yo tengo, ¿no? El volumen, que vendría siendo el área de la base por la altura, es igual a 12 yardas cúbicas. Ahora, me están diciendo que yo tengo que minimizar el área. Entonces, de ahí ya me están dando como dato que la siguiente función o ecuación que tengo que sacar tiene que estar relacionada con el área. Entonces, ¿cómo le hago para encontrar el área de esta figura? Bueno, si ustedes se fijan, pues bueno, este prisma, bueno, para empezar no tiene tapa, está abierto. Tengo que sacar el área de esta cara, de aquí, de esta de acá atrás y la de abajo, ¿no? O sea, a fin de cuentas, si yo desarmo esta figura, si yo la desarmara para poder construir este contenedor, necesitaría la base, ¿no? La base que es rectangular. Y luego tendría que agregarle aquí una de las caras que también es rectangular. Tengo que agregarle aquí otra cara que es como cuadradita, esta de aquí y esta de acá, ¿sale? Entonces, tengo todas esas caras. Tengo en total 1, 2, 3, 4. Tengo 5 caras. Ahora, la base, esta base vendría siendo X y este vendría siendo 2X. Entonces, el área de la base sería 2X por X. O sea, 2X por X. Esa sería esa área de aquí. Más
los cuadritos. Pero aquí estos cuadritos valen X y Y. Entonces este también vale X y este vale Y. Entonces ahí sería 2 veces X por Y. Y luego tengo estas caras de acá, que serían 2X y la altura también sería Y. Y aquí también sería 2X y también sería Y. Entonces sería 2X, 2X por Y. 2XY sería el área de cada uno, pero como son 2, entonces sería más 4XY. Y toda esa expresión me daría el área o la superficie que tendrían todas las caras de este contenedor. ¿Sale? Entonces, pues ya ahí con el dibujito ya me apoyé. Y entonces voy a crear mi ecuación. Bueno, vamos a quitar esto de aquí. Pues ya lo sacamos acá. Ok, entonces el área me va a quedar 2x cuadrada, que sería la de la base. Y estos dos son términos semejantes, entonces puedo juntarlos y se convierte en 6xy. ¿Sale? Lo mismo que con los otros casos. Tenemos x y y en ambas ecuaciones. Vamos a despejar la y en donde yo tengo más datos. Entonces aquí me quedaría que y es igual a 12 entre 2x al cuadrado. O sea que y sería igual a 6 sobre x al cuadrado. Y si yo sustituyo para ya tener el área en función de x, pues aquí sería 2x cuadrada más 6x y en lugar de y sería 6 sobre x cuadrada. Y si simplificamos, pues nos va a quedar 2x al cuadrado más 36. Y pues como tengo x sobre x cuadrada, pues me va a quedar 36 sobre x. Ya lo corroboran ustedes con leyes de los exponentes, ¿no? Entonces ya me queda esta función. Me queda esta función que es la que yo tengo que ver cómo minimizar, ¿no? Igual, vamos a usar el criterio de la segunda derivada. Entonces, tengo que sacar la primera derivada de esta función, que sería a de x. La primera derivada sería 4x menos 36 sobre x cuadrada. Ahí corroboran ustedes que esto sea verdad. Luego, igualar la primera derivada a 0 para encontrar los puntos críticos. 4x menos 36 sobre x al cuadrado es igual a 0. Despejamos, entonces me va a quedar 4x es igual a 36 sobre x al cuadrado. Aquí la x al cuadrado pasa multiplicando, entonces se convierte en 4x al cubo igual a 36. Y nos quedaría que x cúbica es igual a 36 sobre 4. O sea, x cúbica es igual a 9. O lo que es lo mismo, x es igual a la raíz cúbica de 9. La raíz cúbica de 9. En este caso, la raíz cúbica de 9 vendría siendo el único punto crítico que existe para esta función. Entonces, pues es lo mismo. Igual, si yo sacara la segunda derivada y sustituyo, pues me voy a dar cuenta de que me va a dar un valor, en este caso positivo, entonces me va a dar un mínimo. Ya ustedes pueden corroborarlo a ver si es cierto o les estoy mintiendo. Pero bueno, el punto es que la raíz cúbica de 9 vendría siendo esta expresión, este punto crítico para minimizar esta expresión.
O sea, sí, ahí nada más si corroboramos ese valor de la raíz cúbica de 9. Ahí. Vamos a ponerlo por acá. La raíz cúbica de 9, que sería 2.0801. ¿Sale? Este valor de aquí vendría siendo lo que vale la X. ¿Sale? Vamos a ponerlo aquí también. 2.0801. Entonces, fíjense bien. Este es el valor que tendría la X. Ya dijimos que pues hay diferentes variables, ¿no? También tenemos Y, que es la altura, pero aquí ya lo tenemos. Y es igual a 6 sobre X al cuadrado. Entonces, de aquí podemos sacar Y. Si Y es igual a 6 sobre X al cuadrado, sería 6 sobre 2.0801 al cuadrado. Y eso me tendría que dar el valor de Y. Vamos a ponerlo aquí. A ver qué nos da. 6 entre 2.0801 al cuadrado. Y eso nos da 1.387. Eso vendría siendo la altura del contenedor. Ya vamos sustituyendo estos valores. La altura del contenedor vendría siendo 1.387. El ancho del contenedor 2.081. Y pues bueno, ya sabemos que en este caso el largo del contenedor tiene que ser 2 veces el ancho, entonces es 4.16. Vamos a ponerle aquí también 4.16. Y esas serían las medidas que debe de tener este contenedor para tener el área mínima de construcción. Cualquier otra medida ya nos daría más área, ¿sale? Y se supone que estas medidas nos tienen que dar un volumen de 12, se supone. Vamos a ver si es cierto. Entonces, vamos a ver. Tenemos que el largo es 4.16 por el ancho, que es 1. El ancho es 2.0801 y el alto es 1.387. Y eso nos da pues un poquitito más de 12, ¿sale? Ya por los decimales. Pero pues corroboramos que efectivamente estas medidas nos están dando el volumen que nosotros teníamos originalmente, y esas medidas nos van a dar el área mínima para poder construir este contenedor. Ya ustedes, si quisieran ahí analizar cuál es el área de este contenedor, pues ya ustedes lo pueden sacar. Eso ya se los dejo a ustedes. Pero bueno, así quedaría este ejemplo. Y vamos a checar un último, pero este último nada más les voy a ayudar a hacer la ecuación y ya ustedes traten de encontrar cuáles vendrían siendo los máximos o mínimos, ¿sale? Dependiendo de qué nos pidan. Bien, en este último ejemplo, igual tenemos una cajita, que es la que nos están presentando aquí, esta cajita. Dice que ya nos están dando el volumen, pues el volumen de esa caja vendría siendo 320 pies cúbicos.
Y aparte nos están diciendo cuánto cuesta hacer cada una de las caras de esta cajita, ¿no? Por ejemplo, nos dice que el costo por pie cuadrado de la parte de abajo son 15 centavos. De la parte de arriba son 10 centavos. Y de todos los lados son 2.5 centavos. Dice, ¿cuáles dimensiones van a minimizar el costo? Si ustedes se dan cuenta, el costo está dependiendo del área de esta figura. Entonces, aquí está un poquito más de pensarse, porque yo tengo que ver cómo voy a relacionar el costo y el volumen. Y la forma de relacionar el costo y el volumen va a ser a través del área, ¿sale? Ya sabemos que el volumen pues va a ser como igual, sigue siendo un prisma. El área de la base por la altura. Si ustedes se fijan, la base es cuadrada, es X por X. Y la altura pues es diferente porque viene representado con Y. Entonces sería X cuadrada por Y. Me tiene que dar 320 pies cúbicos. Eso sería la función, la primera función que yo tengo. Pero en este caso, para el área va a ser una bastante similar a la anterior, en donde yo tengo que sacar el área de cada una de las caras, pero aparte relacionarlo con el costo. Entonces, por ejemplo, pues aquí sabemos que pues si yo desgloso esta cajita, pues voy a tener la base que es bueno, la base vendría siendo un cuadrado que vale X por X, y luego viene por ahí una cara, bueno, todas las demás caras no sabemos cuánto miden de alto, pero nos están diciendo que vale Y cada una de las caras. Para todos vale Y, la altura. Para esta también. Para esta también vale Y, vale Y. Y a una de ellas le vamos a pegar la tapa, que también es cuadrada. Es X y X. Tendría que ser igual a la base, ¿no? Bueno, ahí quedó un poquito más grande ese cuadrado, pero bueno, vamos a quitarlo. Vamos a ponerlo bien. Bueno, un poquito mejor. Entonces se supone que pues esta pues también vendría siendo cuadrada. Ahí tenemos prácticamente todas las medidas para sacar el área de cada una de ellas. Pero, por ejemplo, aquí pues el área de la base es X cuadrada. Pero me dice que la base cuesta 15 centavos. La parte superior, la tapa, dice igual, es cuadrada. Entonces el área también es X cuadrada, pero el costo es de 10 centavos. ¿Sale? Y para todas las demás, el área pues vendría siendo X por Y. Para todos sería X por Y. X por Y. Pero para todas las demás caritas, el costo de construirlas es 2.5 centavos. Entonces, la forma de relacionar en este caso el área con el costo pues sería la siguiente. El área de la base, pues ya dijimos, es 15 centavos por el área que tiene la base. Más, en este caso, bueno, vamos a incluso cambiarle aquí, que sea más bien una función del costo, no del área. Más el área de la tapa
por el costo de 10 centavos. Más tenemos 1, 2, 3, 4 caritas que son iguales, pero esas se tienen que multiplicar por 2.5 centavos cada una. Entonces sería 2.5 por 4xy. Y así yo estaría relacionando el costo y aparte el área que tiene cada una de esas caras. ¿Qué tengo que hacer? Pues lo mismo que en la anterior. De aquí, de esta función, tenemos que despejar y, luego sustituirla en la otra ecuación para que ya nos quede una función de costo en relación nada más de x, encontrar los puntos críticos y pues maximizar o minimizar. Que bueno, en este caso es encontrar el mínimo. Y con eso sería más que suficiente para que ustedes puedan realizarlo. ¿Sale? Entonces, ya con esta ayuda que les di, ustedes pueden tratar de encontrar, ahora sí, primero la ecuación C en función de X, que me va a dar todo lo que ya mencioné. Una función que ya puedo yo encontrar los puntos críticos y ya ustedes me dirán cuáles son esos valores mínimos, las dimensiones mínimas que va a tener esta cajita para tener un volumen de 320 pies cúbicos y que aparte sea con la menor área posible para que cueste lo menos posible. ¿Sale? Y bueno, si tienen alguna otra duda, pues estamos ahí al pendiente. Ya si quisieran corroborar la respuesta de algún ejercicio, no duden ponerlo ahí en comentarios y con gusto lo checamos. ¿Sale? Entonces, pues seguimos al pendiente. Suscríbanse, denle like